Hola YouTube, nosotros somos Daniel Turizo y Andrés Sánchez. En este video procederemos a resolver un circuito RLC que posee un switch que en el tiempo t igual 0 cambiará de posición y se desea la respuesta completa de tensión en el resistor para el tiempo después que el switch ha conmutado. Procederemos realizando un análisis un instante antes de la conmutación, es decir, t igual 0 menos. Se asume que el circuito lleva en ese estado mucho tiempo antes de la conmutación y se reemplaza el capacitor por un circuito abierto y el inductor por un cortocircuito. Podemos observar el circuito equivalente y podemos encontrar la corriente en el inductor y la tensión en el capacitor, que vendrían siendo 0.6 miliamperios y 3 voltios respectivamente. Luego procedemos a realizar el análisis mucho tiempo después de la conmutación en t tiende a infinito. La respuesta del resistor consta de dos componentes, una forzada y una natural que se desvanece con el tiempo, de forma que en este instante en el que estamos analizando, la única componente presente es la forzada. En el circuito equivalente es claro que la tensión en el resistor corresponde a 3 voltios, que va a ser la respuesta forzada y es constante. Por último, se realizará el análisis en el tiempo t igual 0 más. Como la componente forzada de la respuesta ya se conoce, se procederá a calcular simplemente la componente natural, apagando las fuentes, y como la fuente de tensión se comporta como un cortocircuito apagada, obtenemos el siguiente circuito equivalente. Se calculará primero VDT, ya que VDT es menos la componente natural. Realizando un análisis en el circuito equivalente, vemos que la tensión en 0 más corresponde a 3 voltios, ya que no debe variar en el capacitor, y la corriente en el inductor debe ser 0.6 miliamperios por un razonamiento análogo. Para hallar la derivada de la tensión V' en 0 más, se parte de la ecuación CV igual Q, y derivándola obtenemos que la derivada de la tensión en 0 más es igual a 0. Ahora se aplicará la ley de nodos de Kirchhoff en el nodo inferior del circuito equivalente. Así obtenemos que la suma de las tres corrientes bajo la convención que hemos tomado es igual a 0. Derivando esta ecuación y reemplazando cada corriente por las relaciones de cada elemento, obtenemos la siguiente ecuación diferencial, que se realizará por dos métodos distintos. El primer método es el método de la ecuación característica, que supone una solución de la forma C Euler a la m por t. Reemplazando esta forma de respuesta en la ecuación diferencial, se obtiene una ecuación cuadrática de m, que al resolverla nos da como resultado m igual menos 1000 más menos 3000 j segundo a la menos 1. Como m es un resultado complejo, tenemos que la tensión VDT se puede expresar como una función senoidal amortiguada. Esta función senoidal, que pueden apreciar en la pantalla, posee dos constantes, A y delta, que pueden ser fácilmente halladas con las condiciones V de 0 más y V' de 0 más. Derivando la ecuación VDT y realizando el respectivo despegue algebraico, obtenemos que delta es igual a 0.3217 radianes y A corresponde a 3,16228 voltios, de forma que la VDT es 3.162 Euler a la menos 1000t coseno de 3000t más 0.322 voltios. El segundo método que utilizaremos es el de la transformada de Laplace. Aplicaremos la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial y esta se reducirá a una simple ecuación algebraica. Despejando la transformada de la función tensión VDS, obtenemos que queda expresada de esta forma. Esta función se puede expresar como la traslación de otra función, cuya transformada inversa es mucho más fácil de calcular. Al aplicar la transformada inversa y recordando el primer teorema de traslación, obtenemos que VDT viene dado de la siguiente forma.
Ahora, recordando que estas transformadas inversas son de senos y cosenos, obtenemos que esta es la función de BDT. En principio parece una función distinta a la obtenida en el primer método, pero aplicando una transformación trigonométrica podemos obtener otra función equivalente y de la misma forma. Al aplicar la transformación obtenemos exactamente la misma función que habíamos calculado con el primer método. Ahora, regresando al circuito original, recordemos que la componente natural es menos BDT y así obtenemos que la componente natural viene dada por la siguiente función. La respuesta completa de tensión del resistor es la suma de la componente natural y la componente forzada. Así obtenemos que la respuesta deseada viene dada por la siguiente función. Nótese que en t igual 0 más, la tensión en el resistor es de 0 voltios y en el tiempo infinito la tensión tiende a 3 voltios, como lo calculado en el análisis en el infinito. Por último, mostraremos una gráfica de desigualdad de la tensión B sub R de t para un tiempo de 0 a 6 milisegundos. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya agradado el video y que haya sido de utilidad para ilustrar cómo resolver circuitos RLC. Muchas gracias.